Estimados amigos, nos encontramos aquí en Plataforma Democrática con Jessica Tapia, una destacada periodista y comunicadora social que de hace algunos años vive en Estados Unidos, pero que sin embargo en ningún momento ha perdido el interés por el Perú y sus problemas. Nos acompaña también Víctor Andrés García Belaúnde y Juan Cheput, dos viejos amigos, además de ser destacados políticos que han tenido una gran resonancia en el país y que por lo tanto no necesitan mayor presentación. Plataforma Democrática es un esfuerzo periodístico para abrir debate y reflexión sobre temas de interés nacional, temas que nos preocupan a todos. Y vamos a empezar entonces, sin mayor preámbulo, esta conversación a través de una interrogante que yo creo que a todos nos debe llevar a una legítima preocupación. La pregunta sería, ¿puede un régimen democrático sobrevivir a un elevado grado de polarización política y de violencia como la que vive, por ejemplo, hoy día en el Perú? ¿Es posible esto? ¿Qué nos dice la experiencia histórica? Por un lado, tenemos, por ejemplo, la República de Weimar en Alemania, o incluso lo que Jessica ha podido percibir en su estancia en Estados Unidos en estos momentos. Esa es la pregunta y quisiera, Jessica, que tú pudieras hacer tus primeros comentarios u opiniones sobre esta importante interrogante. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Ángel, muchísimas gracias por la invitación. Un placer poder a través de tu pantalla llegar a la mayor cantidad de peruanos compatriotas posibles. Quiero simplemente aclarar que para mí es un privilegio estar aquí, porque ya como lo ha señalado hace 8 años, yo no radico en el Perú y mis detractores a través de las redes sociales indican que yo no debería tener una mayor opinión al respecto de lo que viene ocurriendo en mi patria. Por 2 motivos nada más alejado de la realidad. Primero, porque no necesariamente tienes que ser peruana o residir en el país para hablar de política sobre ningún país en todo el globo. Yo libremente puedo expresar mis ideas y es un derecho que tengo. Y segundo, porque esto es algo que quizá no lo sepan, mi documentación todavía tiene la información, los datos de Perú, porque yo cada vez que hay oportunidad voy y sufrago. Yo soy de las personas que cree en una democracia viva, con responsabilidad y que se tiene que ir a las urnas a sufragar. Entonces, cada vez que he tenido oportunidad antes de tener mis hijas, he viajado. Si no he podido hacerlo, pago mi multa responsablemente porque es dinero que va a las arcas peruanas. Y ahora, el 11 de abril, yo tengo los planes viajar a Lima y sufragar también dentro de las medidas de las posibilidades. Entonces, con mayor razón, agradezco el privilegio de poder ahora dialogar sobre un tema que sí me interesa porque lo vivo, me gusta, ¿no? No solo he sido periodista, sino que creo que todos los peruanos tenemos la responsabilidad de informarnos, ya que nuestro voto es obligatorio. Ahora, entrando a tu pregunta sobre la polarización, es realmente penoso cómo se viene desarrollando el panorama político, no solo en Perú, sino a nivel mundial. Polarización existe desde tiempos inmemoriales. Uno basta con darle una visión a artículos periodísticos, a reportajes televisivos, hoy a las redes sociales, a los diferentes mecanismos que uno tiene de información que antes no existían, para ver inmediatamente rótulos en donde se señala si eres de un bando o del otro. Porque aquí la gente cree que uno está en la A o está en la Z. Las demás letras del abecedario han desaparecido. O estás conmigo o estás en mí. Es una lucha constante de ideas que se ha trasladado a la política. Y eso, como bien ha señalado, se ha visto aquí en el panorama político norteamericano. Ya ha habido un mecanismo legal para remover del cargo al presidente electo. Ha sido a pocas horas de dejar el mando, pero han existido 2 intentos. Existen ciudadanos que se identifican con el presidente Trump, que está en salida, y hay un sector que yo no sé si decir que se identifiquen con Biden, que ha sido electo, o que son anti-Trump y que están en la otra orilla. Se habla ahora de acciones y movilizaciones que han llegado al punto de trasladar a cientos de militares a tratar de resguardar una actividad que sería protocolar,
sin mayor impacto en realidad político para la nación. Y creo que toda esa polarización que se ve en un país del primer mundo, en donde hay tantos mecanismos para regularizar el orden, hace que traslade yo mi visión y vea en el Perú una situación que realmente siento yo, esa es mi percepción, que se puede descontrolar en los próximos meses, más aún tras el anuncio de Pilar Massetti, la ministra de Salud, diciendo que están evaluando otros procesos electorales que se han realizado, se van a realizar y que capaz podría haber la posibilidad de una suspensión o una prórroga, un aplazamiento de las elecciones. Esto va a generar un caldo de cultivo inmediatamente para generar violencia, porque va a haber quienes señalen de manera inmediata que es un mecanismo legal para que algunos candidatos recuperen votos que no tienen. Por otro lado, van a decir que es un atentar contra la democracia, que se busca enquistar al gobierno de Sagasti, que finalmente tú corres la cortina y tiene un color morado en el fondo. Sí. Realmente la cosa no está muy clara y yo creo que esa polarización, Ángel, va a ir en aumento. ¿Va a generar protestas en la calle a futuro? Sí. Y yo creo que es un tema que tenemos, los que tenemos en una pequeña tribuna, mirarlo desde lejos con 2 pasos para atrás para tratar de ser lo más objetivos posibles. La democracia, para cerrar mi idea, la democracia tiene en uno de sus pilares fundamentales es definitivamente la regularidad de los procesos electorales, la periodicidad, y no es algo que a Jessica Tapia se le haya ocurrido, no, es algo que está sustentado en la Asamblea General de Naciones Unidas desde el año 48, que está apuntado así, con blanco y negro en el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es información que cualquiera puede googlear, como se dice ahora, que significa buscar en los mecanismos que están al alcance de todos, ¿no? Entonces, yo creo que sí, para respetar esa periodicidad y para buscar que la democracia en el Perú constituya y continúe estable, tenemos que ser muy cuidadosos en nuestros análisis porque la polarización está latente. Alguien tira un fósforo y esto revienta. Correcto. Muy agradecido, toda la razón. Vitocho, ¿cuánta tensión aguanta la democracia? Esa es la pregunta que quisiera formularte. ¿Cuánta tensión soporta la democracia? Yo creo que mucho más de lo que creemos, ¿no? Yo creo que la democracia, ¿pero hay un límite? La democracia al final es más fuerte que las dictaduras. Las dictaduras han caído rápidamente, en 24 horas, ¿no? Los gobiernos autoritarios. Así fue el gobierno de Leguía, por ejemplo, el gobierno de el propio Velasco, pero con un procedimiento en Tacna tuvo que renunciar al poder. El propio gobierno de Fujimori y el gobierno también de Vizcarra, que sin ser exactamente una dictadura perfecta, era un gobierno, digamos, con visos de dictadura, ¿no? Entonces yo creo que la democracia aguanta más que la dictadura. Los dictadores caen más rápidamente. Duran mucho, es cierto, pueden durar mucho, pero cuando les llega la hora se van en horas, Y eso es lo que ha pasado. Ahora, lo que decía Jessica me parece muy interesante, la polarización del país. En Estados Unidos ella lo está sufriendo en carne propia. En Estados Unidos siempre se creyó de que haciendo un país de 2 partidos se turnaban la presidencia y no había polarización. O sea, en Estados Unidos se ha demostrado hoy día, después de muchos años, que los 2 partidos, lejos de evitar la polarización que se creía que podía en otras partes polarizar, hoy día parecería que estos 2 partidos han polarizado. O sea, han hecho justamente lo contrario de lo que siempre se ha creído en los Estados Unidos, y esto es causa evidentemente de Trump y tendrá que solucionarse más adelante. Los 2 partidos tendrán que ser suficientemente maduros para solucionar el tema. Pero polarización ha habido en el Perú también. En el Perú, hasta que llegó Castilla, desde la independencia de Castilla, hubo muchos caudillos y líderes, pero una vez que llegó Castilla empezó la estabilidad del país y luego vino los civiles contra los militares. El partido civil es una ruptura a los regímenes militares del siglo XIX y eso creó una polarización. Y lógicamente la guerra creó otra polarización.
Prado, Pierola, Cáceres, Montero, creó polarizaciones y después de la guerra había que buscar quién era el culpable de la guerra y eso también creó otra polarización. Pues finalmente llega Leguía al poder y el problema es que cuando llegan estos líderes mesiánicos, estos líderes inspirados y que se sienten dueños de la verdad y actúan con cierta mano dura, entonces crean ellos van creando polarización. O sea, la presidencia está para apaciguar, la presidencia no está para incentivar odios ni pasiones que han hecho, lo hizo Vizcarra, lo hizo en su momento Fujimori, lo hizo en su momento Leguía, lo hizo Velasco, etc. Entonces, este tipo de gobiernos polarizan al país. O sea, los gobiernos más democráticos no polarizan al país. Lo polarizan los gobiernos dictatoriales o con ese tipo de mañas dictatoriales. Entonces, yo creo que eso hay que superarlo. Tenemos que elegir nosotros a un gobierno que apacigüe las pasiones de todos los peruanos, porque la polarización ha existido en muchas épocas en el Perú. Ahora, en el caso que decía Jessica de la postergación o sea, la Constitución, que es clarísima, e impedir las elecciones es vacancia. Y eso le puede pasar a Sagasti y le pudo pasar en su momento a Vizcarra o a quien quisiera hacer eso. Pero como los gobiernos tienen constitucionalistas a su servicio, que de la Constitución hacen lo que quieren, la trapean con ella, pues pueden decir que no, la vacancia es impedir, pero no postergar. Entonces, sí, yo no estoy impidiendo las elecciones, yo estoy postergándolas. Cuidado, que la postergación es también impedir en el fondo, ¿no? Y hemos visto que la guerra con Chile, el general Prado, que huyó sin convocar elecciones, cuando debió hacerlo antes. Algo que poca gente sabe. Debió hacerlo antes, pero no. Él prefirió huir y provocar un golpe de Estado que vino después, pero no convocó elecciones que le correspondía por ley en ese momento. Y en el caso de Belaúnde pasó una cosa parecida. Belaúnde, el golpe vino el 3 de octubre. Días después se vencía el plazo para convocar elecciones. Belaúnde las convocó desde Buenos Aires, desde el exilio. Pero Velasco, por supuesto, no hizo caso y no convocó elecciones y las postergó y las impidió e hizo todo. Entonces, a raíz de eso surge esta idea de este artículo que ha mencionado Jessica. Pero, en todo caso, hay que tener mucho cuidado con la postergación. No se puede postergar ni impedir nada. Hay una idea... Sí, perdón. Víctor Andrés, hay una idea fundamental que yo quiero rescatar de lo que has dicho, es que los gobiernos autoritarios son aquellos que polarizan y en esa polarización buscan afirmar su propia legitimidad, aunque sea espuria. En cambio, las democracias se basan en un consenso básico que no niega las diferencias, pero las encausa, como decía Jessica muy bien, por causas institucionales para que las pasiones en ningún caso desborden. Juan, ¿qué te parece a ti este cuadro que amenaza hoy día al país, pero como nos recordaba Jessica, se ha producido incluso en los países del primer mundo y en otras partes del globo terrestre? Juan. Claro, tanto Jessica como Vitocho han hecho un excelente análisis de lo que significa la polarización. Yo quisiera complementarlo, ¿no? Me gustó mucho lo que decía Jessica, por ejemplo, de que solamente existe un mundo entre la A y la Z y ninguna de las letras del medio se toman en cuenta. Esa es una de las características de la polarización. Y el contexto histórico de Vitocho, en el sentido de que ya ha habido polarización antes en el país, también es correcto, con una diferencia. Era una polarización que era consecuencia de guerras civiles, de antagonismo político, de fracturamiento social, etcétera, etcétera. Hoy la polarización es consecuencia del populismo. Un populismo que en el Perú se comete el error de circunscribirlo al ámbito económico. El populismo es mucho más que el ámbito económico. El populismo es buscar un enemigo. El populismo es buscar un antagonista. El populismo tiene que ver con generar las condiciones para que sea sí o no lo que prevalece y no un matiz intermedio. La búsqueda de los grises queda absolutamente de lado cuando hay populismo. Y por otro lado, como muy bien decía Timothy Snyder
en un gran artículo que salió hace una semana, 2 semanas en el New York Times, decía, el populismo necesita de una gran mentira. Cuando Trump asume en los Estados Unidos, apenas asumió, dijo que esas elecciones en las cuales él era presidente eran elecciones fraudulentas. Y eso se instaló en la sociedad. Y empezó a generar un proceso de polarización que nos ha llevado a esta culminación del mandato, del cual Jessica conoce mucho mejor que nosotros. Pero en el Perú también ha habido grandes mentiras. Una de ellas, por ejemplo, la de Vizcarra, la de decir Congreso obstruccionista, con el rebote de los medios de comunicación. Congreso obstruccionista, salíamos todos, Vitocho, yo, cualquier parlamentario, a decir, no hay obstruccionismo, hay colaboración, pero él insistía, obstruccionista, obstruccionista, obstruccionista. Y ahora, Congreso golpista, otra gran mentira. Entonces, las grandes mentiras que surgen del líder populista rebotan en las redes sociales, pero forman opinión a partir de la colaboración de los medios de comunicación. El señor Trump no sería lo que es solo con Twitter, sino gracias a Fox News, que se convierte en la gigantesca caja de resonancia. En el Perú, la prensa mayoritaria rebota las grandes mentiras y las asume como certezas, golpismo, obstruccionismo, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos pone en una situación muy especial de cara al próximo proceso electoral. Y yo coincido plenamente con mis antecesores, el inteligente razonamiento de Jessica y de Vitocho, de que existen las condiciones para ir a procesos electorales. Mira, este 7 de febrero, en una situación similar a la nuestra, Ecuador va a las urnas. Nosotros tenemos todavía 3 meses por delante para que la OMPE genere los protocolos necesarios para que nosotros podamos acudir también a votar sin mayor problema. Correcto. Bueno, ya hemos adelantado ya la preocupación. Yo quería vincular una situación dramática, exaltada como esta, con un gobierno además que no genera la confianza política necesaria para que este curso democrático se dé como debiera de darse efectivamente. Entonces, ¿qué papel en un escenario caldeado, conflictivo, exaltado, con ausencias de confianzas básicas, con un gobierno que precipita entre su rumbo errático y sus ambiciones de corto plazo? ¿Qué papel cumplirán las elecciones de este 11 de abril próximo? Y la pregunta es si existen garantías para que se exprese limpiamente la voluntad popular en las urnas, o por el contrario, las amenazas que ya estamos percibiendo en estos días incluso van a terminar prevaleciendo. Esto es lo que yo quería ver. ¿Qué te parece, Jessica, tu opinión sobre el futuro del país, sobre todo si es que las elecciones van a poder cumplir, como en otros lugares, ser el canal que podría, la vía democrática para superar la crisis, o por el contrario, por lo que estamos aquí diciendo, están comprometidas y tienen los problemas que todos conocemos? Jessica. Sí, yo quiero ser muy consecuente con los pensamientos que yo expreso en mis redes sociales, porque si no la gente tiende a complicarse en ideas y a ver fantasmas donde no lo hay. Definitivamente las elecciones pueden ser un camino de reconciliación siempre y cuando el nivel de candidatos dé la talla para lograr ese llamado de hermandad que se necesita. Si tú me preguntas hoy, luego de haber visto una lista hace meses atrás, de una lista de más de 20 candidatos, me parecía increíble y ahora ha sido depurado y han caído varios en el camino por cuestiones que no vale ya la pena ni comentar, porque realmente resulta algo hasta pintoresco algunas de esas caídas. Las encuestas han demostrado claramente que hay apatía en la población, que la gente no tiene una expectativa mayor por absolutamente ninguno de los que está en carrera. Quien lidera en este momento tiene 17%, me parece, de aceptación, no recuerdo bien, y luego vienen 8%, 7, 5%. La verdad que unas cifras que dan un poco de pesar. Sobre todo la pandemia parece que ha dejado aletargada a la población y también nadie tiene muy claro por qué van a votar por esos candidatos. Creo que los congresistas, el nivel de congresistas que está
buscando el nivel de aspirantes, mejor dicho, congresistas que están buscando en este momento una curul, tampoco da la talla. En lugar de sumarle a esos candidatos presidenciales, creo que son como unos yunques que están tratando de hundirlos. Yo lo dije abiertamente hace como 10 años, que a mí me hubiese encantado ser congresista, a mí me gusta la política, pero yo veo que todos ahora se presentan, es como que yo llegue, firmo mis requisitos y me presento. ¿Y dónde está la preparación? Me pregunto yo. Porque no tienes que ser preparado de tener un título universitario, pero si yo hubiese llegado a la carrera política, antes de postular, hubiese estado, no sé, pues en un instituto de gobernabilidad, hubiese hecho vínculos a través de las redes sociales con parlamentarios de otros países donde hay iniciativas, yo he leído la vez pasada una de Panamá, una de Chile, importantes que se pueden llevar a cabo en el Perú. Intercambiar ideas de alguien que quiere ingresar a la política con fuerza. Habría contactado asesores de gente que ha estado en el Parlamento por años, ¿no? Llamar, no sé, digo, de diferentes tiendas políticas, no sé, al asesor de Víctor Andrés, al asesor de Mulder, gente, y pagarle con mi dinero y que me prepare por 2, 3 años, y luego voy y toco la puerta de un partido y digo, miren, he llegado acá, estas son mis acreditaciones, esta es mi preparación, acá voy. Sé algo de lo que es el manejo legislativo, sé algo de lo que es el manejo a nivel del Congreso interno. Tengo estos proyectos aquí, 1, 2, 3, no sé. Tener unas ideas. Yo escucho cada postulante del Congreso que yo no sé si con esas ideas vamos a lograr unir a la población, porque la gente, ellos van a llegar a los curiles y ¿qué va a pasar? Lo mismo que el Congreso anterior, que lo sacaron muy, muy rápido y todavía con un eslogan del Congreso no me representa, cuando la gente había votado por ese Congreso y habría criticado con el mismo eslogan de no me representa el anterior, y con ese mismo eslogan se van a ir los que vienen, creo yo, porque no tienen la preparación. He leído también que solo el 6% de los que postulan al Congreso tienen experiencia, y la experiencia es valiosa. ¿Quién no desea tener un trabajador con experiencia, con algo de experiencia? Yo no digo que todos, pero 6% es ridículo. Es ridículo. Y para concluir, yo sí creo que una elección puede llevar a una unidad, sí. Creo que puede ser garantía, sí. Pero todo depende del nivel de quienes están participando. Yo en mis redes sociales aclaro también que había señalado que yo veía con ciertos ojos optimistas que es una postergación de las elecciones, y lo debo decir porque ahí puedo discrepar y después van a decir, ya se cayó y no lo dijo frente a Vitocho y a Cheput. No, porque el pacto, creo que el nombre es Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, algo así, señala que ante una emergencia nacional por un motivo en donde la vida esté en juego, se pueden postergar elecciones, sí, pero yo sí creo en una postergación de 15 días, no más, no de que termine el gobierno, no, simplemente darle un plazo a la ineptitud del Jurado Nacional de no haber hecho las previsiones respectivas para tomar una medida mejor ante las elecciones. Yo hasta ahora no escucho, yo como Jessica Tapia podría plantear no votación por número de DNI, no votación diferente, no, votemos todos el mismo día, pero que haya personeros, que va a haber una votación de 12 horas, y personeros y miembros del jurado de 6 horas en cada lado, que sea remunerado porque su vida está en juego, van a estar ahí 6 horas, no se pueden sacar la mascarilla en 6 horas, que de 7 de la mañana a 9 de la mañana, que vayan a votar los mayores de 60, de 9 a 11, todos los que tienen acreditación médica tienen problemas de salud, más los de 60, o sea, no eliminas a los que ya votaron antes, sino se pueden ir subiendo. Luego de 11 a 2, de 40 a 60 años, de 2 a 5, de 25 a 40, de 5 de la tarde a 7 de la noche, los más jóvenes, de 18 ya a más, al que se le pasó el tren. Cosas que no impliquen una movilización de 2, 3, 4 días, porque no tenemos tampoco los recursos para hacerlo. Pero tenemos que estar organizados y hasta ahora nadie dice nada. Nadie señala nada. Lo único que ha sacado la OMP es decir, no se olvide de llevar su lapicero de tinta azul. Se lo sugerimos. Ok. Caramba, ¿cómo es esto? Yo estoy bueno, pues no, efectivamente hay alternativas que podrían conciliar el proceso electoral con un grado de seguridad desde el punto de vista sanitario, y eso efectivamente hay un vacío que tú, Jessica, has destacado con toda claridad. Víctor Andrés, ¿cómo ves este panorama político? ¿Cómo ves tú las elecciones del 11 de abril? ¿Hay las condiciones democráticas suficientes para ello
¿Cuáles son los déficits que tú adviertes en esa materia? Mira, yo creo que se pueden llevar adelante las elecciones el 11 de abril. Además, eso lo ha prometido Sagasti cuando asumió el poder. Yo no creo que pueda dejar de cumplir eso. A propósito, aún no ha renunciado a ser el segundo vicepresidente. Es terrible. Dijo que iba a renunciar y hasta ahora no he visto su renuncia, ¿no? Sigue postulando. Sigue postulando. Inadmisible. Entonces yo creo que sí, las elecciones no se pueden postergar. Lo que ha dicho Jessica me parece interesante. Hay que pagarle a la gente. Creo que ya hay un presupuesto para eso. A los que estén en mesa, las 12 horas, se puede exonerar de votación a determinadas gentes. Finalmente, el voto en el Perú debería ser siempre voluntario. Lo que pasa es que lo hemos impuesto un voto todo obligatorio para forzar o para fortalecer la democracia, pero después de tanto tiempo el voto podría ser voluntario como es en casi todas partes del mundo. Y el hecho que voten 80, 90% de personas o 50% no cambian mayormente los resultados. Hemos visto que las encuestas con 2.000 personas salen casi por allí. Entonces no hay mucha variación. Y finalmente acá hay 2 vueltas. Entonces en la primera vuelta, lo que pasa en la primera vuelta, salen elegidos 2 que van a ir a la segunda. Y la segunda puede ser en junio perfectamente bien o en mayo. O sea, la segunda vuelta no sea... el jurado tiene que fijar la fecha en su momento. O sea, yo creo que no hay que postergarla. Ahora, me preocupa que haya gente... lo que ha dicho Jessica me es interesante, muy poco preparada, que estén diciendo tonterías por salir a la televisión y ganar pantalla, como por ejemplo que el presupuesto lo asigna el Congreso. Eso es una falsedad. O sea, o que el Ministerio Público es el Consejo de Ministros. Como es Ministerio Público, depende de los ministros del Consejo de Ministros. Lo han dicho, lo han dicho. Ese tipo de ignorancias van a ser perjudicial para el Congreso, ¿no? Yo creo que hay que prepararse un poquito. Pero me preocupa también que haya candidatos a las vicepresidencias que tienen nombre del aeropuerto que digan de que cambiando la Constitución no va a haber corrupción. O sea, que la mejor manera de combatir la corrupción es cambiar la Constitución. Caramba, este hombre no conoce nada. Sí, que nunca ha habido 12 o 13 constituciones. Y ha habido corrupción siempre. No ha disminuido ni ha aumentado con la Constitución. Sí. O sea, es un tema de personas, es un tema de leyes o de normas o de controles o de transparencia. La Constitución no va a ser más corrupto o menos corrupto al país. Decir eso ya me parece, pues, un candidato a la vicepresidencia de un país me parece casi cantinflesco, ¿no? Sí, pues, toda la razón. Y Juan, es cierto, las constituciones ni siquiera tienen que ver con el buen gobierno, es una variable independiente. Podría haber la mejor constitución pensada por los juristas de todo el orbe, de todo el mundo, y tenemos un desastre con los personajes, por ejemplo, que están emergiendo hoy día en la política nacional. Juan, ¿cómo ves tú el proceso electoral? ¿Crees tú que estas sombras que existen, expresadas no solo por la ministra Massetti, como nos recordaba Jessica, que dice que no garantizan las elecciones, sino lo que enfáticamente conversábamos hace unos días sobre un artículo del señor Tuesta, que es el capitoste de la reforma política de este régimen vizcarrista que hasta ahora se mantiene, de que no debe haber campaña política de ningún tipo? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cómo ves el tema electoral en un momento como el que vive el Perú? Son señales peligrosas en contra de la democracia, ¿no? Impedir el proselitismo con protocolos es una forma de direccionar el debate únicamente a las redes sociales y a los medios de comunicación, tal y como fue en enero del año 2020, en el cual un puñado de privilegiados, fundamentalmente del Partido Morado, ocuparon las señales de televisión, dejando de lado a todo aquel que sea opositor a Vizcarra. Eso ya fue un piloto que se podría repetir en esta oportunidad en los medios, dándole prioridad solamente a aquellos que sean afines al vizcarrismo. Pero yo creo que el principal estímulo para que no haya elecciones es un gobierno eficiente, eficaz, que logre resultados. Si hubiera un gobierno eficiente, eficaz, con ministros y no secretarios o personajes pintorescos, la gente diría que se queden un año más. Entonces, la gente está a favor que se vote este 11 de abril,
porque venga un gobierno absolutamente incapaz, ineficiente, inconsistente, lleno de personajes vinculados a ONGs. Más parece un consejo consultivo de una ONG que un consejo de ministros. Y así no se gobierna el país. La permanente incapacidad de gestión la vemos todos los días. Y eso está generando en el país un deseo de acudir a las urnas, pues la gente dice, entre ir el 11 de abril y correr un riesgo, y como es un riesgo puedo prevenirlo con mi uso de mascarilla, distancia social, lavado de manos, ¿no? Prefiero eso que quedarme en mi casa, no acudir a votar y pasarme un año más con estos incapaces. Entonces, yo creo que ese estímulo del gobierno eficaz no existe. Por lo tanto, las posibilidades la certeza constitucional de que tiene que haber elecciones el próximo 11 de abril, yo creo que están dadas. Sí, yo creo que eso va a ser la línea que divide a los demócratas de los que no lo son, y a mí no me sorprendería que incluso que estos desaciertos del gobierno de Sagasti para no enfrentar como debe ser la pandemia tenga algo que ver, por lo menos en su fuero íntimo, con el deseo de permanecer en el poder por una vía no legítima. Por eso es importante lo que ustedes tres han dicho, que las elecciones deben llevarse a cabo, porque si ya tenemos la amenaza de la pandemia, no podemos seguir sufriendo, no la amenaza, sino los estragos de un gobierno incapaz, incompetente, que ya lo viene demostrando con creces. Yo estoy muy contento de este primer programa. Les agradezco a todos ustedes, a Jessica, a Vitocho y a Juan, por haber compartido esta mesa, esta plataforma democrática, y me despido de todos ustedes, amigos que nos están escuchando, hasta una próxima oportunidad donde volveremos a tratar a otros temas de interés nacional. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por su atención.